mejores. Muchas gracias. Gracias. Adhiero a la propuesta de ser cada día mejores, tanto los martilleros como los escribanos. Es nuestro compromiso con la comunidad y entiendo que mi presencia simplemente avala el compromiso del colegio para todos estos esfuerzos que las instituciones estamos haciendo. Los dejo en manos de un lujo de escribana y de mujer también. Cecilia, como dijo la señora vicepresidenta, ocupó cargos muy importantes y poco habituales hasta ahora para el sexo femenino, y lo hizo con gran capacidad y éxito. Así que disfruten y seguimos en contacto. Gracias, Esteban. Vamos con ¿Este se oye mejor? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va tanta presentación? Hoy es la primera charla, ¿no? Con lo cual, no conozco el estilo de quienes me van a suceder en las charlas. El mío tiende a ser coloquial, de intercambiar ideas, tratar de no aburrirlos. Son temas muy útiles, por lo menos el que me toca a mí hoy, el de corretaje inmobiliario, es la esencia de su actividad, y me animo a decirles que me hubiera encantado pedirles que tengan código civil y comercial a mano, pero descarto que en sus oficinas lo tienen, y si no tienen todavía las oficinas instaladas, vayan comprándolo. La temática que hoy vamos a desarrollar, me gustaría que me interrumpan sobre esta temática si tienen dudas, más allá de que va a haber espacios para hacer preguntas, pero que por supuesto esto sea, como les dije, coloquial, que no sea un tema monólogo, porque la concentración a esta hora y después de una semana de trabajo a veces cuesta. Así que bueno, arrancamos con el tema, si les parece. Corretaje inmobiliario. Una primera aproximación para entender de qué estamos hablando es el marco normativo, ¿no? ¿Por qué normas está regulado el corretaje inmobiliario? La realidad es que hoy hay una norma, que el Código Civil y Comercial tiene un capítulo especial de corretaje inmobiliario, artículos 1345 a 1355, es un capítulo corto, que regula la actividad de corretaje. No aclara que es inmobiliario, pero regula la actividad de corretaje. Yo quiero entrar en el marco normativo para después ir desarmando de qué estamos hablando, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes saben que comenzó a regir el 1 de agosto del año 2015, y hasta entonces había otra normativa, y no digo el hasta como normativa que no está vigente, sino que digo que hasta entonces no había en el Código de Vélez Arfiel una norma específica, solo el Código de Comercio tenía un capítulo dedicado al corretaje en auxiliares de comercio. Luego se deroga, queda un artículo 88 por un plazo limitado vigente, pero si no me equivoco en el año 78, pues esto lo tengo que anotar las fechas, la ley 20.266, una ley nacional, regula el corretaje inmobiliario. Esa ley fue modificada por otra ley, la 25.028, que no está derogada parcialmente, con lo cual hay una parte que ha sido derogada y otra parte que no. Y queda una norma más, un artículo más, que es el 77 de la 24.441, que tampoco fue derogado. Y son todas normas en las cuales se ancla o se regula la actividad de corretaje inmobiliario. Código Civil y Comercial, Ley 25.028, que es en definitiva la que modifica la ley de martilleros, y el artículo 77 de la 24.441, que es interesante porque es un fallo
hubo un fallo sobre ese artículo donde el corredor debió devolver una comisión, que es el núcleo de lo que a ustedes les puede preocupar. Así que bueno, en este marco normativo es donde nos vamos a mover para el análisis del contrato de corretaje y autorización de venta, que creo que es la temática que hoy nos toca avanzar. ¿Qué es el contrato de corretaje? Todos lo tienen claro. Levanten la mano quienes ya son martilleros acá, por favor. Disculpen, pero lo necesito. O sea, estamos hablando, no estoy hablando sobre desiertos, todos saben de qué estoy, sobre el desierto, listo. Sabemos que el corretaje tiene una definición en el código nuestro, en el 1345, donde refiere, y a mí me parece importante, esperen que estoy en evicción, así que vamos a corretaje. A mí me parece importante leerla porque creo que es lo suficientemente clara, pero vamos a hacer algún comentario. Definición, dice, hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Este concepto nos determina que acá no hay dos elementos que son fundamentales para diferenciarlo de otra figura, la relación de dependencia y la de la representación que nos ubicamos en la esfera del mandato. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una jurisprudencia antigua, años 90, donde oscilaba, iba navegando entre considerar al corredor en algunos casos como un mandatario del comitente. Cuestión que ha sido aclarada y que ya prácticamente la doctrina no la toma como válida. Es un contrato, dadas las características de toda la regulación legal, es un contrato nominado, tiene una regulación legal específica, es un contrato oneroso, porque la prestación del corredor es remunerada, lo dice el código, es un contrato conmutativo, no es aleatorio, no hay ventajas y desventajas inciertas, sino que el contrato tiene ventajas ciertas para las partes, y de la normativa también se establece claramente que es un contrato no formal. No requiere ni siquiera forma escrita, más allá de que ahora vamos a llegar a la autorización de venta, que no deja de ser sino el contrato de corretaje. En materia de contratos, de calificación del contrato, ¿por qué se los digo? Pues si no me voy a perder en fallos y demás, y no quiero. Lo que me interesa es que en el aspecto de no formal, tengan en cuenta que es esencial la prueba, como el acuerdo de las partes se puede plasmar verbalmente, por escrito, digitalmente. O sea, la realidad es que esto, la no formalidad, es la decisión de las partes de cómo lo celebran, ¿no? No hay una forma impuesta por la ley. Esto significa que hace a la prueba del derecho a comisión, porque después vamos a ver cuál es la esencia del contrato, la remuneración del contrato de corretaje. Desde lo funcional, sin lugar a dudas, es un contrato de cooperación. Tiene que haber una actitud cooperativa tanto del comitente, que es el que encarga al corredor, la mediación o intermediación en el negocio que le encomienda, que pretende realizar. Panorama general de condiciones habilitantes, esto lo regula, esto sí está regulado por la 25.028 que modifica la 20.266 y por el mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Básicamente, a mí me parece importante remarcar tres cosas que hoy es obligatorio para los corredores. No hablo de obligaciones, sino de condiciones habilitantes. Saben que tienen que ser mayores de edad, tener
por lo menos un año de domicilio donde van a desarrollar su actividad, y tener buena conducta y título universitario. O terciario, porque la ley de la Ciudad de Buenos Aires admite la carrera de martillero con título terciario. Básicamente estas son las condiciones generales para la habilitación de la calidad de martillero. Pero esto lo saben muchísimo mejor ustedes, los quienes ya son martilleros. Después vamos a ver algunas obligaciones que surgen de la función de martillero. Vamos ahora, si les parece, las condiciones de habilitación. ¿Qué dice nuestro código? Respecto de la posibilidad de qué personas además pueden ser martilleros, que es otro tema importante, si las personas jurídicas pueden ser martilleros. En realidad esto está resuelto por la jurisprudencia. Sin lugar a dudas, para ser mayor de edad hay que ser persona física, por eso de alguna manera se analizó qué posibilidad tenía de una persona jurídica. Esto surge de un viejo fallo donde la persona jurídica reclamaba la comisión. Entonces ahí la jurisprudencia resolvió, y la ley de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene resuelto, que en tanto la persona jurídica tenga por objeto la actividad de corredora y sea participada exclusivamente por corredores inmobiliarios, por martilleros, sí puede actuar como tal. Interrúmpanme las veces que necesiten, porque yo si no avanzo Sí, hablamos de martilleros, porque de hecho el código tiene una norma, la siguiente a la definición de qué es el contrato de corretaje, que es interesante porque dice que el contrato solo se entiende concluido si el corredor, dice, lo voy a leer, el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional de corretaje. Después aclara que por su intervención en el negocio sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente. Que esto lo que está diciendo en definitiva es, hoy se requiere la matriculación, que esto es un tema muy delicado a la hora de analizar los fallos jurisprudenciales sobre el derecho al cobro de comisión. La jurisprudencia fue ambivalente. La Corte Suprema en su momento analizó, pero era la Corte Suprema Provincial. Yo no lo traje el fallo, pero estuve mirando jurisprudencia para traerles hechos concretos. Si no me equivoco, era de Santa Fe, donde estableció claramente, de acuerdo a lo que lo disponía la ley 20.266, que para poder tener derecho al cobro de comisión, se requería la matriculación del corredor. Pero hubo... Sí. A ver, si el broker inmobiliario no es martillero, justamente la problemática genera es que no tiene matriculación, y al no tener matriculación, acabo de leerlo, no daría derecho al cobro de comisión. Y digo no daría derecho porque a raíz de ese viejo fallo donde establecía esto en interpretación a lo que dispone, pues no está derogado, la 25.028, la ley 25.028, hubo fallos donde admitieron, aplicando la teoría del acto propio, que si quien encomendó la venta sabía que no era martillero habilitado, no podía negársele no podía negar la obligación de pago que debía por el negocio concluido por quien, aún sin estar matriculado, había hecho las gestiones para la conclusión del negocio. La jurisprudencia mayoritaria actual y a partir del nuevo código es
tiene que estar matriculado, lo cual no impide que en la actividad inmobiliaria el desarrollo de las gestiones tendientes a la conclusión del negocio, obviamente la pueden hacer personas que no estén matriculadas. Pero a la hora de celebrar el contrato de corretaje, se requiere estar matriculado. Por eso habitualmente las autorizaciones de venta entiendo que son firmadas por todos los martilleros que son matriculados. Esto es así funciona. ¿Mm? Bien. Antes de entrar en las obligaciones, me parece importante, sí. Las gestiones, no dije. Sí. No. A ver, esto vamos a... Ahora cuando veamos las obligaciones vamos a ver cuáles son las obligaciones, pero no es útil. En toda actividad profesional, y no hay duda... Vamos por parte. Está bien el enfoque. En toda actividad profesional hay distintas diligencias que pueden ser cumplidos por colaboradores del martillero, ¿sí? Mostrar la propiedad. Bueno, parto de la base de que cuando una autorización de venta encomienda a un corredor inmobiliario la venta, esa autorización debe encomendar la necesidad de mostrar, debe llevar a mostrar la propiedad a un interesado. Y el interesado va a ser acompañado por alguien de esa oficina, para decirlo de alguna manera. No requiere el hecho de mostrar la propiedad. Cuando yo hablo de diligencias, hablo de todo lo que es colaboración para atender a que el negocio se concluya. Hay actividades que requieren, hay conductas que requieren asesoramiento y hay otras conductas que simplemente el hecho físico de abrir la puerta del departamento y mostrarlo, ¿sí? Pero la relación del comitente y del corredor es la que requiere las obligaciones, los requisitos que establece el código. Sí. ¿En algún lado está estipulado en alguna artículo de la ley que esas diligencias no incluyen la publicidad? ¿De qué publicidad hablamos? De la publicidad de venta. A ver, la publicidad de venta hoy habitualmente circula por internet, ¿sí? Con un nombre de un corredor inmobiliario. Ese corredor inmobiliario, que es quien ha recibido la encomienda o ha firmado el acuerdo con el comitente, con quien le ha encargado el negocio, tiene que estar matriculado. ¿Qué sucede cuando... Ahora, perdón, vamos a hacer una... ¿Quién sube? Quien aprieta el botón de la computadora, obviamente estamos en detalles, a eso me refiero. No me refería digamos, a lo operativo. Sí. Cuando vos encontrás un cartel donde aparece el nombre de una persona y un teléfono que no pertenecen al matriculado. A ver, vuelvo a ver, la realidad es que los matriculados están sujetos al control del colegio que los aglutina, porque ustedes están pensando en CUSICBA, pero también tenemos colegios de martilleros en distintas jurisdicciones. No debería, si se presenta como inmobiliaria, no debería poder hacer la publicidad, porque eso es una actividad que corresponde a raíz de un contrato de corretaje. Pero justamente como sucede, vienen los problemas con las comisiones. Porque después... No, que no necesariamente, no necesariamente tiene que tener el número de matrícula el cartel, vamos a aclarar. ¿A ustedes les obligan a CUSICBA? Ah, bueno, esto yo no lo sé, ¿eh? Ah. Debería... Ah, mira qué bien. Bien. Muy bien, bueno, está bien.
esto debe estar en la 20.266, porque en el código no está la obligación de estar matriculado. Ah, la de la Ciudad de Buenos Aires, listo. Claro, en la de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien. Me parece que a esto apunta jerarquizar la profesión de ustedes. ¿Por qué? Y ahora, por eso yo quería enganchar con las obligaciones de los corredores. No por nada el código establece una serie de obligaciones que son complementadas, y de hecho el último artículo del Código Civil, el 1355, remite y los demás requisitos que puedan surgir de las leyes locales, que es la de jerarquizar la actividad de corredor inmobiliario como un asesor imparcial, que es fundamental y especializado en la materia. Entonces, la ley de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, admitió la posibilidad del título terciario, pero con carrera de martillero. O sea, sí o sí hay que tener título universitario, pero además la ley habla de título terciario, admite la posibilidad en la medida que haga la carrera de martillero. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que están a su cargo? Y acá viene temas que son sumamente interesantes y que si no les parece vamos a ir desgranándolas. ¿Cuáles son la primera obligación que habla el del corredor? Cosa que a veces, por supuesto ustedes lo hacen, pero a veces tal vez no con la profundidad que debería tenerse en cuenta, que es la identidad de quien está legitimado para la firma del contrato de corredor inmobiliario. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay situaciones jurídicas donde la legitimación puede pasar por un poder, puede pasar por una situación de un título que tenga un condominio, donde no hay más de un dueño, puede pasar por un tema sucesorio, donde el inmueble está en sucesión, distintas situaciones donde la necesidad de determinar quién firma la autorización de venta es delicada. La identidad del sujeto no solo se refiere a que José es José, sino que se refiere a si está legitimado para firmar esa autorización. Lo cierto es que según el caso, van a tener que pedir distinta documentación. Además, obviamente, del título de dominio, en el caso de una venta, en el tema de alquileres, no necesariamente tiene que ser el dueño, el quien alquila, esto ustedes lo saben, la administración de un inmueble puede ser poseedor y estar sujeto a una locación, lo que pasa que hay que acreditar. No quiero entrar en situaciones que no son de este tema, pero según cuál sea el acto o negocio que les encomiendan concluir, ustedes deberán pedir determinada documentación. Pero vamos a lo más usual, sí. Sí. Boleto y posesión. Ya te lo aclaré. Por ejemplo, alquilar, boleto y posesión. No es dueño, pero tiene boleto y posesión. El usufructuario. Voy a hablar, no nos vayamos del tema, porque si no vamos a hablar de alquiler y es tema delicado. El usufructuario puede alquilar. Es más, hoy el usufructo se puede ceder también. Entonces, hay distintas situaciones que me llevaría mucho tiempo empezar a analizarlas cada una, pero por ejemplo, es habitual en el caso de los alquileres que se pida poder por escritura y no es necesario. En la medida que haya una autorización para dar en locación de quien está legitimado con firma certificada, es suficiente, no se requiere la escritura. O sea, hay muchas pequeñas cosas que por ahí hacen a... Obvio, sí. No, un ocupante no puede alquilar. Más allá de que va a haber seguramente una acción de reivindicación y demás, una acción real. Legitimado.
para alquilar. Legitimación es el que tiene derecho a alquilar, ¿sí? Vayamos después si quieren a otro, pero esto nos vamos del tema porque entramos en locación y legitimación y no es el caso, no es el tema. Sigamos. Entonces, la primera obligación, y que por eso quería explicarles el alcance, es la de asegurarse la identidad de las personas que intervienen en los negocios en los que median y su capacidad legal para contratar. La identidad no se refiere, porque acá estamos hablando de identidad y capacidad, sin lugar a dudas, la capacidad la evalúan según el juicio propio, pero en la medida en que la identidad se limite a un documento de identidad, no es suficiente. A esto me estoy refiriendo, que la identidad la vinculemos también a la legitimación para poder celebrar ese negocio. Una segunda obligación que dispone el artículo 1347 es muy interesante porque es la de asesorar con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que pueden inducir a error a las partes. Que este es uno de los temas que más motiva las peleas entre escribanos e inmobiliaria. Vamos a hablar claramente. Y ojo que tengo muchos amigos corredores inmobiliarios, así que no es un tema personal, sino que hay veces que sucede, no suele suceder, que el corredor avanza sobre temas que son netamente de naturaleza jurídica y que no están, salvo que sea como título habilitante universitario capacitado, porque puede ser que obviamente un abogado de esto va a saber igual que por lo menos debería saber igual que cualquier otro abogado, pero hay veces que avanzan sobre la estructura del negocio, sobre temas que no están capacitados. Pero esto se vincula a la prudencia en el deber de obrar, que todos profesionales debemos tener. Cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y diligencia, mayor es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, en nuestra actividad y en la de ustedes, esta obligación de asesorar con exactitud, con precisión y con claridad son elementos fundamentales que no obsta que puedan compartirlos con el colega que intervenga en la operación si es una venta o con el abogado que les encomienda el negocio que sea. Entonces yo siempre digo, el contrato de corretaje es un contrato de cooperación, pero es un contrato de cooperación entre el comitente y el corredor y también quienes asesoran jurídicamente al comitente. Esto es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? Porque también los escribanos nos llevamos nuestra culpa a veces de no anticiparnos o de no acompañar a la inmobiliaria en las cuestiones que puedan ir surgiendo en la negociación. Hay temas muy interesantes que se vinculan, pero que no los voy a dar yo. Las tratativas preliminares son temas sumamente interesantes. Antes la daba yo, ¿no? Tratativas preliminares. Sobre la responsabilidad. ¿Quién es la responsabilidad de un negocio frustrado con tratativas preliminares concretas, hechas, gastos, cartas de intención? O sea, pensemos no en la venta simple o en la permuta que se puede resolver. Pensemos en negocios complejos que son en definitiva los que muchas veces nos puede llegar a nuestras oficinas. Bien, sigamos con las obligaciones. La otra obligación, sí. Esto me viene bien lo que está diciendo porque es de buena práctica y mi recomendación es que cuando ustedes firman el contrato de corretaje y se encuentran con que les entregan documentación que involucre poder y sucesión, en el caso del poder
tienen que analizar y si tienen alguna duda consultar si es suficiente. No, está bien, pero hay poderes que son claramente facultativos para actuar. Un poder de venta y le encomiendan la venta, no va a haber mayor problema. El problema se da muchas veces con las situaciones de sucesiones, donde, y esto no por mala praxis, por decirlo de alguna manera de ustedes, sino porque los propietarios no aclaran que había una sucesión. Van y le llevan el título, es el hijo que se llama igual que el padre, y a veces uno mira el nombre, ve, no se detiene en el detalle de que el DNI era 4 millones y no 28, y entonces íbamos, y llegamos a la reserva y se encuentran, me ha pasado, digo, señor, pero usted no es usted, y no, es mi papá, pero se murió. Bueno, entonces arranquemos de vuelta, ¿qué pasa con la sucesión? Por eso me hizo acordar este tema que aclaró. Cuando la obligación requiere precisión y exactitud, requiere un análisis detallado. Ustedes seguramente tienen escribanos o abogados de confianza con los cuales poder aclarar estos temas. Lo que pasa es que para llegar al escribano del comprador tiene que haber cerrado el negocio. Y entonces lo mejor es hacerlo antes de cerrar el negocio, para estar seguros que hay legitimación para poder avanzar. Bueno, vamos a la obligación, perdón, porque si no, comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión y modalidades del negocio. Esto es claro, un deber de información constante compete a todo profesional en la actividad. Eso no es solo de ustedes, sino de todo profesional que debe informar a sus requirentes o en el caso sus contratantes todo tema de interés. Confidencialidad, está de más aclarar que esto es un deber esencial que hace a la imparcialidad del martillero. Asistir a las operaciones donde se concreta el negocio es parte de las obligaciones. Hoy habitualmente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y como está funcionando el registro de la provincia de Buenos Aires, no se da tanto el boleto como paso intermedio a la escritura de venta o de permuta, sino que se va a escritura directa. Esto muchas veces son los requerimientos de quien está vendiendo, que no, por un tema de seguridad no quiere mover 2 veces dinero, por un tema de tranquilidad por el comprador quiere revisar las cosas con tiempo, entonces se va a escritura directa. Bueno, parte gracias. Parte de esto es, a mí no me ha pasado, porque cuando uno va a escritura directa, cobra la comisión en el momento de la escritura. Es más, como habitualmente y de acuerdo a las autorizaciones de venta que generalmente se firman, las reservas y los refuerzos quedan en custodia del martillero, el martillero debe concurrir a la operación, no solamente para devolver, más allá que después compensen con la comisión o no, sino para... Y no gastarse el dinero antes de la escritura. Eso nadie lo tiene que hacer, ni el escribano tiene que gastar los honorarios antes de cobrar. Entonces, no, y que no corresponde, porque las reservas que ustedes reserven son cauciones. Claro, y son como toda caución, no, más allá de la fungibilidad del dinero, es una reserva que queda bajo su responsabilidad. De hecho, una de las obligaciones que establece el código y que la Ciudad de Buenos Aires lo establece es dar garantía, los martilleros deben dar garantía real al momento de matricularse, sí. No. Bueno, si quieren hablamos de las caras chicas, pero... No, a ver, yo les voy a transmitir una buena práctica que hago cuando retengo algo. Agarro un sobre con el dinero, lo guardo. ¿Puedo sugerir una cosa? Esto lo dejamos para el café, porque si no, a los que están del otro lado de la cámara también no es lo mismo escuchar que estar acá intercambiando. Perdón que interrumpí.
Esos son prácticas, la práctica de tomar nota de los billetes no sirve para nada. Pero lo digo claramente y teniendo muchísimos años de escribana, que antes se hacía y uno lo tenía que soportar, ¿no? Porque en definitiva eran listados, pero bueno, quédense tranquilos que hoy esa práctica ya no es habitual que se use. Sí, habitualmente vi en las últimas, por lo menos desde la problemática de la cara chica, que en la reserva se aclara que los billetes que se reciben son todos posteriores a la serie 2016, no me acuerdo cuál es, hasta dónde se emitieron los billetes cara chica. Yo, no me acuerdo cuándo dejaron de emitirse, con lo cual, para no poner cara grande, se pone los billetes emitidos con posterioridad a ese año. 1996, terminaba en 6, pero no me acordaba si era 16, gracias. Entonces, es habitual, pero esto es lamentablemente una situación interna de nuestro país, Paraguay y Uruguay. Creo que Chile no sé si pasa, Estados Unidos ustedes ya todos conocen, así que bueno, vamos con las obligaciones. Y la última obligación de los corredores, que marca el artículo 1347, es la de guardar muestras de los productos que se negocian con su intervención. Bueno, yo acá digo, no guarden ADN de los comitentes, no es necesario, pero sí tienen que guardar documentación respaldatoria de la intervención de ustedes, más allá de cumplir obviamente con las obligaciones que tienen respecto de la UIF y demás obligaciones legales. Bien. El código luego habla de prohibiciones para los corredores. Yo creo que acá, aunque el código no lo dijera, hay en la función del corredor, y que sí está determinado en la ley de la ciudad y en la ley 25.028 que modificó la anterior, que es el deber de imparcialidad. No puede adquirir para sí los bienes que le han encomendado negociar y no puede tener interés personal en el negocio que se concreta. Y esto generó, y me animo a contarlos porque hay un fallo muy interesante, una situación de un corredor inmobiliario, ya esto era lo que les decía al comienzo, donde estaba asociado a la empresa desarrolladora. Era un emprendimiento asociado a la empresa desarrolladora que se ocupaba justamente de la estructuración del emprendimiento a nivel comercial y jurídico, y el martillero estaba asociado con la empresa desarrolladora. En este caso, siendo además una primera venta, y por eso les mencioné que el artículo 77 de la 24.441 estaba vigente, y esto vinculado a la actividad de asesoramiento al consumidor, porque se vincula también en los derechos del consumidor. Esto fue en Bahía Blanca. Es más, creo que el fallo lo tenía en el celular, pero no importa. La Cámara resolvió que el corredor tenía incompatibilidad para actuar como corredor si tenía un interés personal en la conclusión del negocio. Esto es difícil y esto sí es sutil el límite, porque obviamente si les encomiendan la comercialización de un desarrollo, ustedes como corredores naturalmente van a tener sumo interés, y a nosotros los escribanos sumo interés, que se concrete la operación. Esto lo que pasa es que cuando habla el código de prohibición, dice tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. Está apuntando a que además de su comisión tenga una ganancia distinta de la concreción del negocio. La realidad es que esto es sutil, pero es un tema a tener muy en cuenta a la hora de generar vínculos con desarrolladoras inmobiliarias
ustedes asumiendo la calidad de corredores de los emprendimientos. No está prohibido, está absolutamente permitido, pero ojo cómo es el vínculo interno entre desarrolladora y corredor matriculado. Vuelvo al deber de imparcialidad. Ustedes, al igual que los escribanos, asesoran a ambas partes. No pueden asumir rol por una o por otra, más allá de que uno le pueda caer más simpático o menos simpático, pero estamos hablando de un deber de imparcialidad. El código les permite expresamente asumir representación en la concreción de un negocio. Es el artículo siguiente. Tiene dos incisos el 1349. Por un lado, les permite otorgar garantía por obligaciones de una o ambas partes en la negociación en la que estén celebrando. Yo no he visto nunca una garantía de corredor inmobiliario en una negociación en curso. No la vi, pero no está prohibida. Sí me tocó intervenir en una operación compleja donde el corredor inmobiliario trajo al cliente en un desarrollo y en el cual había una carta de intención porque debían cumplirse una serie de condiciones para que el negocio se pueda cerrar, y el dueño, el propietario, quería un fiador. Y el corredor salió de fiador, pero no por la seguridad del negocio, sino por la persona que acompañaba. Era un amigo de él y le salió de fiador, pero bueno, no está prohibido. Y la otra es la posibilidad de ser apoderados. Recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Tampoco es habitual, no es habitual, pero puede suceder que además de encomendarle la conclusión del negocio, les pidan que actúen como apoderados. Bien. No, la compra en comisión es otra cosa. Sí. Dale. Sí. Ahí no te entendí. Vos comprabas y quien ofrecía la... El martillero que ofrecía la propiedad resultó que era el vendedor. Vuelvo a la definición del contrato de corretaje. En realidad no hay contrato de corretaje, ahí hay un sobreprecio. O sea, la realidad es que sí me ha tocado donde la hermana de la que vende es... Entonces ahí no hay cuestionamiento. Pero cuando el propio vendedor es el que está vendiendo, no está actuando como corredor, sino que está actuando como dueño, con lo cual no debería, y es un tema de, por lo menos, de falta de ética. Sí. ¿Jurídico en qué sentido? Yo creo que sí, yo creo que habría derecho a reclamar el reintegro de la comisión. Así como, porque es un pago sin causa. El contrato es la causa. No quiero meterme en el tema de concepto de causa jurídica porque es un tema distinto, ¿no? Pero el contrato es causa o motiva el derecho a la comisión, el contrato de corretaje. Y en este caso no hay contrato de corretaje, entonces sería para mí un pago sin causa. Bien. Vamos a la comisión, que es un tema... Yo me imagino que muchos de ustedes, por eso me gusta que me interrumpan, que como tienen experiencia, aclaren estos temas que son los que interesan. El derecho de comisión es un tema que está claramente regulado en nuestro código,
muy claramente, porque dice que el corredor tiene derecho a comisión si el negocio se celebra como resultado de su intervención, ¿sí? Si no hay estipulación, o sea, en la medida que es raro que en una autorización de venta, ahora vamos a llegar a la autorización de venta, por eso vuelvo, en el fondo el contrato de corretaje hoy es la autorización de venta. Entonces, si en la autorización de venta no está estipulada la comisión, se atienen a los usos y costumbres. Y si no hay usos y costumbres, se atiene a lo que determina el juez. La realidad es que hoy no hay autorización de venta y que no venga acompañada indicando cuál es la comisión que corresponde a cada parte. El artículo siguiente aclara qué pasa si hay un solo corredor inmobiliario o hay varios corredores inmobiliarios. Ustedes esto lo saben perfecto cómo funciona. No hay solidaridad de las partes en el pago de la comisión, o sea, si el comprador debe el 4 y el vendedor debe el 2 y el vendedor no lo quiere pagar, problema del corredor inmobiliario que correrá al vendedor, pero no hay solidaridad entre las partes. Y si hay muchos, hay otro corredor inmobiliario, cada parte debe afrontar el pago de su corredor. Y vamos ahora, los dos artículos siguientes son los que me parecen interesantes. ¿Cuándo se debe y cuándo no se debe esta comisión? La comisión. El código es muy claro. Y yo le diría, para entenderlo, tienen que dividirlo en incumplimientos y modalidades de la contratación. Son dos situaciones distintas. El código establece que si el negocio se concluyó, la comisión se debe, ¿sí? Supuestos, vamos a casos, ejemplos. Yo encomiendo a un corredor la venta del inmueble y resulta que mi vecino me dice, che, yo te lo compro, pero tengo una autorización y ahora vamos a ver, después llegamos a las autorizaciones de venta, ¿sí? Pero tengo una autorización de venta que no caducó, tengo un contrato vigente. ¿Debo o no debo la comisión? A ver los que actúan como martilleros, vamos, levanten. Vamos a lo habitual que en general ustedes, tienden a que sea exclusiva. Si después de un tiempo no lo vendieron, vienen y la renuevan como no exclusiva. Entonces, fíjense. ¿Voy? No, estamos hablando de otra cosa. Vamos a lo que le dice el código, que es clarísimo. Si el corredor no concluyó el contrato, porque agarró y me arreglé con mi vecino. Este es el artículo 1352. ¿Cuándo se debe la comisión? El corredor no concluye el contrato. Si inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero, la debe. Y la concluye en condiciones sustancialmente similares. Esto es análogo. En vez de encargárselo a un tercero, me arreglé yo por mi cuenta, pero lo cierro con condiciones análogas, se debe la comisión al martillero. Este supuesto es un supuesto bastante importante porque puede suceder que la actividad de ustedes compita por afuera con ofertas que no quieren pasar por el corredor. Esto sucede y bueno, en estos casos las condiciones de conclusión del negocio y el inicio de todo el negocio les da derecho al cobro de comisión. Los otros dos casos son supuestos de comisión que se debe, son vinculados ¿saben cómo lo llaman a estos casos en los cuales se debe la comisión pero ustedes no concluyeron? Se llama falsa comisión. La falsa comisión, ¿por qué? Porque la realidad es que el negocio no concluyó, pero ustedes igual tienen derecho a comisión porque iniciaron la negociación. Dale. Pero he trabajado en la propiedad, he mostrado la propiedad. Luego
yo ya lo tengo, ya venció mi autorización de venta y ahora lo tiene Fortunato. El contrato de corretaje que celebraste con tu cliente venció. Era un contrato a plazo. No tenés fuente del derecho a comisión. Ah, bueno, pero ella no me lo dijo. Me dijo, no te entendí, perdón. Tu cliente, sí corresponde. Tu cliente. Yo entendí que otro cliente se... No, sí, es esto, Esto en realidad, quien acercó al cliente es el que tiene derecho a comisión. Si tu cliente y el otro corredor, vamos a hablar de un corredor de buena fe, debería avisarte, mira, este cliente vino por vos y se verá en la relación si comparten la comisión o no en la medida que él concluyó el negocio. Bueno, acaba de decir que sí, vino por ella. No importa. A ver, vamos a ordenar. Ella acaba de plantear un caso que tenía una autorización de venta, un cliente de ella, esto fue lo que me dijiste, dijo eso. Yo no le había entendido al principio que era de ella, por eso dije, si se venció el contrato, se venció el contrato, listo. Pero si vencido el contrato, el cliente de ella, que vos lo acercaste en su momento y le mostraste la propiedad, o sea, estamos hablando de una gestión previa, quiere cerrar con otro corredor inmobiliario que tiene la autorización. No quiere cerrar con otro. Se decidió tardíamente, es decir, me decidí a comprarla, pero mi contrato había vencido. Sí. ¿El cliente te fue a ver a vos? Yo tengo la autorización. Y el cliente... Tienen que comunicarse, claro. Me llamó Vuelvo por a teléfono. decirte, vos no tenés contrato de corretaje, pero estás aportando el cliente para que concluya el negocio. Esto les pasa varias veces. La vas a compartir con el inmobiliario. Claro. Es lo que en definitiva también les dice el código. Si hay más de un corredor, porque en el fondo vos actuaste como corredora en un comienzo, pero estás aportando al cliente. Es de buena práctica que la comisión sea repartida entre los dos. Bien. Sí, a ver, vamos de a uno, que están pidiendo, por ahí les den el micrófono. Esperá que hay turno para hablar, perdón que hay turno para hablar. Ay, yo me quedé re cómoda, así que... Ahí, atrás y después él. Sí, no, la inquietud en función de lo que plantea la señora de chaqueta amarilla, que también... Es la vicepresidenta, ¿eh? Perdón, no veo, disculpa. Que está también involucrada la ética del comitente en este caso, porque obviamente si el comitente le da lugar al inmobiliario anterior, que ya tiene caduca la autorización de venta, y bueno, el nuevo corredor que tiene en vigencia la nueva autorización ni se entera. Hay una cuestión de ética también en el medio por parte del mismo comitente. En la medida que tenga vigente la autorización y sea exclusiva, se va a enterar, o debería enterarse. A ver, coincido plenamente, es un tema de ética, ¿no? Pero bueno, esto además depende cómo esté redactada la autorización de venta, ¿no? Este es un tema fundamental, pues estamos hablando en términos generales, sabemos que los formularios circulan y muchos formularios tienen algunos temas que son de dudosa interpretación. Sí. Buenas tardes. No, acaba de responder lo que iba a preguntar. Precisamente una autorización de ventas es un acuerdo entre las partes en las que se debe prever los plazos y los supuestos. Exacto. ¿No? Y ante la visita dentro del periodo del contrato de un cliente nuestro que se decide después de que haya concluido el contrato, debe estar en alguna de las cláusulas de la autorización que tiene derecho a la comisión a los clientes presentados dentro del periodo. Así es. En general hay cláusulas que aclaran este tema. En general, no siempre, pero un buen contrato de corretaje debería preverlo. Si el cliente... Es una recomendación por experiencia, ¿no? Así Nosotros, es. Lo que hacemos es un formato de visita cada vez que llevamos un cliente, que es un medio probatorio para que después, si se decide a la compra, quede un precedente para poder solicitar la comisión, ¿no? Por eso, en realidad de esto ustedes saben mejor que yo. Demás, pero si no
está expresado en un documento, pues es un poco complicado, ¿no? Muy bien, es exactamente, depende cómo esté redactada. También, por eso les leía el artículo, la comisión CDB, y les di el ejemplo que no hay varios corredores, sino que el propio dueño, el comitente, se arregla por afuera con otra persona. A esto me refiero. Y esto en las autorizaciones de venta en general no se dice, pero sí tienen derecho a comisión. Y de hecho, a mí más de una vez me han preguntado, ¿y cómo hacemos para no pagar a la inmobiliaria? Entonces dije, ustedes se dan un contrato y ustedes deben la comisión. Esta es la realidad del corretaje. Bueno, No, ese es otro caso. Estamos hablando de, el ejemplo que estábamos hablando era un ejemplo de... Uno de los carteles trae el candidato, sí, hace la venta sí. y cuando hace la venta, bueno, tiene que repartir con el otro cartel. No, cada parte, de acuerdo a la norma que les leí hace un ratito, cada parte debe pagar a su comitente, a su corredor. Ahora, después, si entre los dos corredores resolvieron un arreglo de repartir de otra manera, es un tema que lo arreglarán. Esto no es un contrato de orden público, justamente no es un contenido de orden público, sino que es un contrato. Las partes tienen libertad de fijar las pautas que consideren. Bueno, vamos a los... Sí, perdón. Hay plazo de prescripción. El plazo de prescripción general es 5 años, sí. Esperen un poquito. Un tema que no hablamos y que sí es importante, que es en el caso de incumplimiento de las partes. Celebraron acordaron, vamos a los dos supuestos. Si hay boleto de compraventa, ahí mayormente no hay complicación porque la comisión la cobran en oportunidad de concretarse el boleto de compraventa. No hay boleto de compraventa y hay escritura directa. El momento en que el negocio se concluye es en la escritura. Bien, resulta que por situaciones ajenas, obviamente al corredor, hay incumplimiento de la parte o resolución del contrato. A mí me ha pasado, una vez pierdo la seña, prefiero perder la seña, la cubro, tengo una oferta mejor. Bien, esto me pasó hace mucho. La realidad es que la comisión se debe igual. Este es otro de los supuestos, por eso les decía modalidad, incumplimientos y modalidades que puedan afectar la operación. Pues me estaba olvidando de estos dos supuestos. Y el otro tema son que haya una condición, el código habla de una condición resolutoria que no se cumple. Ustedes saben que las condiciones resolutorias son las que el contrato comienza, se cumple, se ejecuta, pero hay una condición que puede dejar, si se cumple, opera y lo deja retroactivamente y queda sin efecto, sin perjuicio de las consecuencias ya ocurridas, los efectos ya ocurridos. En ese caso también se debe la comisión. A la inversa, cuando no se debe la comisión, en el caso de modalidad de condición suspensiva. La condición suspensiva, el contrato está suspendido y no tiene efectos. Si la condición suspensiva no opera, no tienen derecho a comisión, ¿sí? Esto es lo que dice el artículo siguiente. Y tampoco, obviamente, y esto es propio de la naturaleza del corredor, si hay una actividad ilícita o objeto ilícito que sea parte del contrato. Vos me querías hacer, perdón, yo te interrumpí pensando que nos íbamos de tema a la prescripción. Bien, ¿les queda claro esto de las condiciones? Condición suspensiva y condición resolutoria son dos modalidades que afectan la contratación. La resolutoria es los efectos del contrato empiezan a ejecutarse y si opera la condición quedan sin efecto. La suspensiva es que los efectos del contrato no operan hasta que opere la condición. Entonces, si la condición suspensiva no se cumple, obviamente no hay contrato y no hay derecho a comisión. Piénsenlo en razonamiento lógico.
El derecho a comisión tiene un motivo, que es la conclusión del negocio. Si el negocio se concluye, perfecto. En una condición suspensiva que no opera, no se concluyó. Y en la resolutoria, que sí se concluyó, pero se opera, es como si no se hubiera concluido. ¿Sí? Bien. Tema fundamental, que esto sí es una falla muchas veces que si está previsto de otra manera, obviamente, si hay pacto en contrario, puede estipularse, pero los gastos ocurridos con motivo de las gestiones para concluir el negocio no son reembolsables al martillero. Esto es una realidad que es razonable en la medida que sean los gastos propios de una gestión diligente, ¿no? Cuando estamos hablando de que el martillero mandó un perito por pedido, bueno, todo esto documentenlo, porque la realidad es que en principio, como regla general, los gastos no son reembolsables. El último artículo de nuestro código nos remite a las leyes locales. La ley de la Ciudad de Buenos Aires es una ley que ustedes conocen bien, les diría que la conocen mejor que yo, seguramente, así como ustedes no conocen la notarial, la ley de la Ciudad de Buenos Aires que regula la función de corredores es clara. Me parece que lo fundamental, y en esto vamos a abrir a preguntas, es la situación que se vincula o las situaciones que puedan vincularse cuando hay interacción de varios corredores. La Ciudad de Buenos Aires repite la fórmula, si no me equivoco, de que la comisión se comparte, cada parte debe asumir el pago de su corredor inmobiliario, del corredor con quien celebró el acuerdo. ¿Les queda alguna duda general del tema corretaje? Y vamos a la autorización de venta, que es contrato de corretaje, pero me imagino que lo que les inquieta son las cláusulas o el contenido, que ustedes lo van a saber mucho mejor que yo. ¿Alguna duda? ¿En qué sentido? No, depende lo que haya firmado. ¿Pierdo la reserva o no la pierdo? Depende cómo se configuró, porque ahora vamos a entrar en el terreno de cómo se configura, cuál es la naturaleza jurídica de la autorización de venta y qué es una reserva, que creo que igual es un tema de otra clase, pero que se vincula. Acá estamos hablando del contrato de corretaje, pero que naturalmente a ustedes les interesa saber avanzar en la conclusión del negocio. El contrato de corretaje se vincula a la autorización de venta porque es esto, es el acuerdo entre el comitente, dueño del inmueble o poseedor con boleto o usufructuario que quiere alquilar y les pide, más de una vez, los usufructuarios, que son los que aprovechan, usan y gozan el inmueble y quieren alquilar, les dice a la misma inmobiliaria, por favor, ocúpese de la administración de la locación, cobre los alquileres, me rinde cuentas. Esto ahí hay una superposición de roles, no errores. Pueden ser apoderados, pueden cobrar alquileres y pueden celebrar el contrato de alquiler y pueden cobrar la comisión que corresponda por el contrato. Las cláusulas de los contratos de corredores inmobiliarios de corretaje son en el fondo la autorización de venta, donde dispongo qué plazo me das. Si es sin plazo, se entiende, y esto es un tema importante, que no caduca salvo que la parte la revoque. Si la autorización se da con carácter exclusivo o no, fijan las comisiones que tienen derecho a cobrarle a la parte comitente, además, porque la relación contractual se da entre el martillero y el comitente o propietario o legitimado, según sea. Puede ser no propietario, no dueño, porque es el caso del boleto y posesión. Pero básicamente no pueden faltar
La descripción del objeto es esencial a la autorización de venta porque es respecto de la cosa que ustedes están encomendándole el negocio. Es habitual, y me ha tocado más de una vez, revisar, porque nos mandan la reserva, o ahora vamos a ver qué es la reserva, donde dicen el departamento tercero A. No está bien, no está bien. Se olvidan de la cochera. Muchas veces pasa que hay cochera y no lo ponen. Entonces, esto son detalles de análisis de un contrato donde quien les está diciendo o les está encomendando el negocio de venta, vamos al caso, les debe identificar cuál es la cosa que se va a vender. Entonces, ahí viene la práctica. Tráigame el título. El título tiene que estudiarse no como en los aspectos jurídicos, porque no es competencia, pero sí en la descripción de la cosa. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires ahora incorporaron el tema del relevamiento parcelario para las fincas y para el derecho de superficie. Por ahora la propiedad horizontal está excluida, pero lo que es terreno y casas está afectado. Este es un tema importante porque se vincula con la alta de obras no declaradas. Y hoy la alta de obras no declaradas, si bien el gobierno de la ciudad no las traslada al comprador, no dejan de ser una situación de conflicto, porque hoy la reglamentación dice que no se trasladan al comprador, pero pesa sobre el inmueble una deuda que sigue surgiendo. Entonces, son temas que en los cuales deben interiorizarse respecto de la identificación precisa de la cosa y la situación material de la cosa. Ustedes supongo que cuando reciben la encomienda van a ver la cosa, la analizan y en función de eso acuerdan una tasación, fijan una tasación y un valor de comercialización. Pero bueno, autorización de venta entonces, exclusiva o no, plazo o no, si no hay plazo recuerden que puede ser revocada en cualquier momento. Alcances del negocio, más de una vez los propietarios ya les pautan, además de que la obligación esencial sea en dólares para comercializar la propiedad, cómo se paga, si puede haber financiación o no, si el pago puede hacerse en Argentina o en el exterior. Puede suceder que las partes quieran pagar en el exterior y es perfectamente válido. Todos estos temas que hacen al conocimiento de ustedes sobre la intención del comitente respecto de la comercialización, es conveniente que queden plasmados en el contrato de corretaje. Porque si no, se van a encontrar con que aparece un oferente que pasa esto y ustedes todavía dicen, bueno, además de analizar la conveniencia o no de la oferta que hace el tercero, perdón, dije un comitente y es un interesado, además de analizar la conveniencia o no de la oferta que hace el interesado, van a tener que ir a pedirle al comitente que les diga si pueden o no. Esto es mejor anticiparse. Entonces, dígame, ¿ustedes si pagan en el exterior, lo toma? Sí, ok. Si es transferencia bancaria, lo toma. Entonces, estas cosas conviene aclararlas. De esta manera, aseguran que hay menos consultas, más allá de que ustedes son asesores de ambas partes, hay menos preguntas que puedan complicarles la negociación que están llevando adelante. Pues lo cierto es que el corredor lo que está haciendo es llevar un negocio adelante y cerrar, quien lo cierra obviamente es el propietario. También un caso puede ser que el corredor le presente, celebrar un contrato de corretaje, autorización de venta, $100.000. Ustedes le presentan un interesado en $100.000. Y el propietario le dice, no, tengo uno que me acaba de ofrecer 110. ¿Qué hacemos? Si querés cerrar la operación, o sea, el comitente no está obligado a cerrar el negocio, pero le debe la comisión. Se queda claro, ¿no? Entonces, estas cosas siempre es bueno prever la mayor cantidad de condiciones
que el comitente está dispuesto a aceptar, si quiere financiación o no. Entonces, si el comitente dice, bueno, sí, aceptaría que haya una financiación, bueno, acepta financiación no más de interés menos de... Estas cosas es bueno preverlas. Por eso el uso de formularios no es malo, pero lo bueno sería que esos formularios sean una base para el contenido y que cada contrato en el cual ustedes están comprometiendo una intervención profesional y remunerada sea estudiado y no sacado tipo choripán, para decirlo. Hoy estamos especificando hasta el tamaño de la cara del billete. Sí, sí. Yo creo que los propietarios muchas veces, a mí me ha tocado clientes lógicos que dicen, sí, ya salió el informe de Estados Unidos que son igual de válidos y bueno, escribana, dígalo, pero no lo pongo en la autorización de venta porque la realidad es que esto puede, te diría, de todas las condiciones de una autorización de venta, para mí el tipo de billete es el que menos me preocupa. Me preocupa más la situación de si hay financiación o no, si va a necesitar un comodato para mudarse, etcétera, hay muchas cosas. Bueno, eso es un tema sumamente interesante, pero vamos a una pregunta y ahora hago una mención sobre eso. Sí. Te hago una, sí, te hago una, si vos vas al banco, viste que ahora vas al banco y te dan caras chicas. No, que te lo dan. Se están llenando de caras chicas, claro. Si el propietario no quiere caras chicas, hay que aclararlo. Lamentablemente, si no está aclarado, tiene una obligación de aceptar. No, lo que pasa es que ahí es cuando empezamos a sufrir. En las escrituras, cuando empiezan esas discusiones y no estaba previsto, es un dolor. Tema, recién mencionaron... Ahí está, gracias. Bien, bueno, por eso depende cómo lo redacten. Dependen cómo lo redacten. Si yo soy propietaria, vamos a bajarlo a tierra esto, si soy propietaria y quiero asegurarme que yo no vendo si no consigo algo para comprar, tengo que pactarlo como condición suspensiva. Pocas veces un comprador le gusta una condición suspensiva, porque no tengo cerrado el negocio hasta que esté... por eso. Ahora, si yo lo pacto como una condición resolutoria, que en definitiva el negocio está concluido, pero si no compro, que tampoco me gustaría, debo la comisión, que era lo que les decía, pero puedo frustrar el negocio. Entonces, yo creo que un comprador lo que quiere es seguridad. Un interesado en comprar quiere seguridad. Entonces, acá venimos en el arte de ustedes de manejar los tiempos y el acompañamiento a su cliente. Y esto excede lo jurídico. Es habilidad y contención de quien está necesitando vender, hoy sobre todo en un mercado que hay muy poca oferta de locaciones y que en definitiva les está frenando la operación de compra o la conclusión del negocio, la venta de ese inmueble. Entonces, si ustedes me preguntan, depende en qué zapato me encuentro, porque acuérdense que son asesores imparciales, si yo soy compradora, digo, no, mira, que el señor quiera vender, necesite comprar, es un problema de él. Yo ofrezco comprar, a mí no me pongan ninguna condición y me cierra la escritura y le doy un plazo largo. Opción 1. Opción 2, hacemos un comodato, eso tiene su tema jurídico, no voy a entrar en un análisis de que acuérdense que en nuestro derecho somos dueños por título y modo, el título no es la escritura, acuérdense que es el contrato que es causa de transmisión del dominio, en este caso la compraventa formalizada en escritura,
y le dejo quedarse adentro. Fenómeno, se puede hacer y lo hacemos habitualmente. Yo siempre recomiendo una caución importante en poder del escribano de confianza para que el señor me devuelva, porque yo tomo posesión y se lo doy yo como tenedor en comodato. Son dos temas distintos. En las reservas, acuérdense, o en las autorizaciones no, porque esto ya son redacción de reservas o boletos, que la posesión se entrega, es un acto material, es un hecho físico de estar adentro de la cosa, de tener la cosa. Entonces, no redacten las reservas diciendo que la posesión se dará después al finalizar el comodato. No, la posesión se entrega en la escritura, la tenencia, el comprador se la da a título de comodato. Esto tiene un tema delicado. En el caso personal tuve una experiencia muy desagradable de una famosa escritora que vendió un departamento en Plaza, ahí en Vicente López, comprado por unos sanjuaninos. Ella pidió desesperada que la dejaran 1 mes y medio, 2 meses, que pasara la Feria del Libro, mudarse, y después no se iba. Pero como había una caución importante y necesitaba la plata, terminaron resolviendo buenamente y sin necesidad de una acción de desalojo. Pero es un tema. Entonces, este tema... Sí, con esto vamos a darle tiempo a las preguntas, aunque hubo... No, por favor. ¿En serio? Bueno, pero olvídense, porque además lo importante es que los que estamos les resulte ameno. Bueno, gracias. Así que bueno, a ver, yo en este momento no se me ocurre ningún tema más relevante. Prefiero que ustedes me hagan las preguntas y ahora sí que consideren necesarias. ¿Ni una? O esto fue muy aburrido o fui muy clara. Miren, a ver, depende del monto de la operación. Yo más de una vez, en vez de hacer comodatos, hago depósito de muebles, sin responsabilidad. ¿Qué hago? Esto se puede cuando vos tenés poco tiempo, 5 días, dame una semana para la mudanza. El hecho de que el vendedor ya tenga algo comprado da cierta tranquilidad, porque en definitiva sabe que se va a ir, necesita el tiempo para mudarse. Lo que pasa es que hay veces que el tiempo para mudarse puede ser una obra que lleve meses y otro tema es un tiempo razonable para la mudanza. Lo importante es como instrumento esa tenencia en poder del vendedor y no en mi poder. Entonces, en lo personal, cuando he tenido poco tiempo, prefiero hacer depósito de muebles y si el vendedor no los saca después de determinado tiempo, con cargo a él los pongo en la calle y entro al inmueble. Porque el depositante, que es el de vendedor, el depositario es el comprador, me constituyo en tal sin responsabilidad, eso se puede pactar, y si no los retira el depositante, al mejor estilo aduana, ¡plup!, te los pongo, te los saco y eso es factible cuando es un lapso de tiempo corto. Cuando se encuentran con situaciones de 1 mes, 2 meses, bueno, ahí hay que ir a la figura análoga y no onerosa, que es el comodato. Que es decir, bueno, ok, yo tengo la posesión, compradora, siempre soy compradora, me gusta más. Tengo la posesión, te entrego a título de comodato el inmueble, las cláusulas de estilo y agregarle una caución. Monto de la caución depende del valor del inmueble. Más allá de que lo que significa es que si no se va es un desalojo y es todo un dolor de cabeza. No hablamos de eso, pero bueno, lo van a ver cuando vean reserva, naturaleza y demás. ¿Está cerrado el negocio?
¿Aceptó el propietario aceptó la oferta? Lo que pasa es que no es habitual que las ofertas se dejen abiertas. Ustedes normalmente en la reserva, que es en definitiva una oferta de compra que hace el interesado, se ponga un plazo para que el propietario acepte o no acepte. Ahora, dejar un plazo de 4 meses... ¿Qué es relocalización? El vendedor se vaya a otro lado. Ah. O sea, ¿ya aceptó la oferta? Sí, el negocio está cerrado. Ah, eso. Claro. Es que por eso distingan la relación contrato de corretaje, comitente y corredor. No, una reserva aceptada, el negocio está terminado. Sí. Esto el propietario tiene que tener el plan B si no consigue. Esto ya es parte de la actividad de ustedes. Yo en esto no es jurídico, es decirle, bueno, mirá, de última, busca alquiler, o sea, pero una vez que aceptó la propuesta, eso puede ser, o el contrato, el negocio está terminado y concluido, puede formalizarse como una seña. Hoy recuerden que la seña en nuestro código es confirmatoria, si no se aclara es confirmatoria, o puede ser una seña penitencial, que en definitiva eso se pacta. Si es penitencial hay derecho de arrepentimiento con reclamo de que me devuelvas la plata más otro tanto o pérdida de lo que entregue. Depende, esto sí ahí empieza a jugar el asesoramiento jurídico que hace el escribano del comprador y que conversa con ustedes. Chicos, yo 3:30, chicos. Estimados, son 3:30, tengo gente en la oficina. Les agradezco la paciencia. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy ilustrativo para todos nosotros. No, muchas cosas. Lo que pasa es que hay muchas cosas que sabemos, y pasa en nuestra profesión, que hay situaciones judiciales, legales y situaciones éticas. Sí. Por eso nosotros tenemos un tribunal de ética y tenemos una comisión de fiscalización. Es fundamental. Entonces, el control disciplinario, para mí, y esto, perdón, no voy a hacer una opinión, lo esencial de los colegios es el control disciplinario y ético y la capacitación. Son los dos ejes para que haya jerarquía y respeto en el ejercicio de la actividad o profesión que ustedes hacen. El resto es por añadidura, pero el control disciplinario y ético tiene que ser sumamente estricto y la capacitación también debe ser estricta porque genera seguridades para ustedes y para nosotros, ¿no? Que también tenemos capacitación obligatoria. Y sí, de eso se trata. Gracias, nuevamente muy amable. Por favor. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y no se olviden que hay un ciclo, son 5 charlas. Aprovéchenlas, hagan las preguntas, lo que necesiten y los esperamos en las próximas. Gracias. Va a ser todo una vez por semana. Sí, gracias.